En un mundo antiguo marcado por la tiranía de los imperios, las guerras de religiones y las luchas por la supervivencia, Poncio Pilato se encontró atrapado en un torbellino de decisiones que cambiarían el curso de la historia. Gobernador de Judea bajo el vasto imperio romano, Pilato era un hombre que representaba la fuerza y la autoridad de Roma, pero también un hombre profundamente conflictuado, atrapado entre su deber y sus dudas. Judea, en su quietud aparente, hervía en una mezcla de fervor religioso, desobediencia civil y desconfianza hacia el gobierno romano. Pilato tenía claro lo que debía hacer para mantener el control, imponer la paz a toda costa, aunque eso significara doblegar las conciencias de los hombres, aniquilar sus deseos de libertad y sofocar cualquier grito que se alzara contra Roma. Sin embargo, el destino no le dio la oportunidad de seguir un camino fácil. Un hombre, al que él consideraría en principio irrelevante, cambiaría su vida para siempre, Jesús de Nazaret. ¿Era Pilato un villano que sacrificó la vida de un inocente para proteger su poder y satisfacer a las masas, o era una víctima atrapada en un sistema mucho más grande que él mismo? Esta es la historia de Poncio Pilato, el hombre que, entre la espada de Roma y la pared de la moralidad, se enfrentó a una decisión imposible. El gobernador de una tierra tensa. Poncio Pilato llegó a Judea en el año 26 después de Cristo, en medio de un panorama caótico. Judea no era una provincia fácil de gobernar. La región estaba llena de tensiones religiosas y políticas, donde el pueblo judío ansiaba la independencia y la libertad, mientras que Roma imponía su dominio de hierro. Pilato, un hombre entrenado en las artes del poder, sabía que su única oportunidad de supervivencia era mantener el control absoluto. Para ello, no podía permitirse fallar. Desde su llegada, se enfrentó a una gran oposición. Los judíos se sentían oprimidos por las leyes romanas y la cultura que les imponía el imperio. Sin embargo, el verdadero desafío de Pilato no solo radicaba en la desobediencia abierta, sino en las intrincadas dinámicas entre las diversas facciones judías, los fariseos, los saduceos y los zelotes. Todos luchando por influir sobre el pueblo. En este mar de conflictos, Pilato intentó ser un árbitro implacable, exigiendo que se respetara la ley y el orden sin considerar los matices de las creencias de los demás. Pero como todo hombre que se enfrenta a los vientos de la historia, Pilato estaba a punto de encontrarse con algo mucho más grande que él, algo que desafiaría toda su comprensión del poder. La aparición de Jesús de Nazaret. La figura de Jesús de Nazaret comenzó a hacerse conocida en toda la región. Un hombre humilde, sin ejército, sin riquezas, pero con un mensaje que estaba calando en los corazones de las multitudes. Jesús predicaba sobre el amor, el perdón y la paz, pero sus palabras fueron vistas como una amenaza. A pesar de no ser un líder militar, sus seguidores lo consideraban el Mesías prometido, alguien que traería la liberación del pueblo judío. Para los líderes religiosos de Judea, Jesús era una figura peligrosa. No solo estaba desafiando la autoridad religiosa, sino que su creciente popularidad ponía en riesgo el delicado equilibrio que los sacerdotes y fariseos habían mantenido con Roma. Los sacerdotes, que dependían del apoyo de las autoridades romanas, veían a Jesús como un intruso en su dominio. Así, comenzaron a tramar su captura. Pilato, al principio, no vio a Jesús como una amenaza real. Para él, era otro predicador con una pequeña base de seguidores. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que Jesús no era un hombre común. Cuando Jesús realizó milagros, cuando proclamó ser el rey de los judíos, Pilato comprendió que se encontraba ante un enigma que no podía ignorar. ¿Era este hombre un líder legítimo que podría desafiar a Roma? ¿O era solo un loco, un agitador que, si no se detenía, podría desencadenar una rebelión? El juicio de Jesús, un encuentro inesperado. El juicio de Jesús ante Pilato es uno de los momentos más significativos de la historia. La presión sobre Pilato era inmensa.
Jesús había sido arrestado y llevado ante él con acusaciones graves. Se le acusaba de ser un rey que desafiaba la autoridad de César, de blasfemar contra la ley judía y de incitar a la rebelión. Pero al interrogar a Jesús, Pilato encontró algo inesperado. El hombre que tenía frente a él no se parecía en nada a los rebeldes que había conocido. Jesús no se defendió como un prisionero común. No mostró miedo ni ira. Su respuesta fue serena, incluso misteriosa. Mi reino no es de este mundo, le dijo Jesús a Pilato, una respuesta que dejó al gobernador completamente desconcertado. Jesús no amenazaba al imperio. No llevaba un ejército, no reclamaba poder político, solo hablaba de un reino celestial, de un reino en el corazón de los hombres. Pilato, confundido, comenzó a preguntarse si estaba ante un hombre sabio, un líder espiritual o simplemente ante un loco. En ese momento, Pilato se encontró con el dilema más grande de su vida: condenar a un hombre que no parecía culpable de nada o ceder ante las presiones de la multitud que pedía su crucifixión. Pilato, atrapado entre el deber de mantener el orden y su propio juicio moral, comenzó a sentir la carga de una decisión imposible. La duda interna y la interrogante de la verdad. En medio de todo esto, Pilato tuvo un momento crucial de duda. Si Jesús no era culpable de rebelión o blasfemia, ¿por qué lo estaba juzgando? Era solo un hombre de paz, un visionario que hablaba de un amor y una justicia que desbordaban las fronteras del mundo terrenal. Pilato se encontraba en una encrucijada: debía hacer lo que era políticamente correcto y mantener el control sobre una región peligrosa, o debía actuar según su conciencia, desafiando las expectativas y las presiones que lo rodeaban. La famosa frase de Pilato, ¿qué es la verdad?, no fue solo una pregunta filosófica, sino un reflejo de su desesperación. En sus ojos, las normas del imperio, las leyes de Roma, parecían ser claras. Pero la verdad de Jesús era más compleja, más allá de cualquier ley humana. Mientras tanto, los sacerdotes y líderes judíos seguían presionando a Pilato. Sabían que él era un hombre de poder, pero también sabían que el juicio de Jesús tenía que ser sellado con una sentencia de muerte, porque de lo contrario, perderían su control sobre el pueblo. Pilato, viendo el peligro de una revuelta, finalmente cedió. Decidió liberar a Barrabás, un criminal conocido, y entregó a Jesús para ser crucificado, lavado de culpa mediante un gesto simbólico: lavarse las manos ante la multitud. El villano o la víctima, el peso del legado. La decisión de Pilato cambió para siempre su destino y el destino del mundo. Mientras los cristianos lo ven como el villano, el hombre que condenó a un inocente a morir en la cruz, su historia es más compleja de lo que parece. ¿Era Pilato un hombre sin conciencia que se dejó llevar por el miedo y la presión política? ¿O era un hombre atrapado por un sistema tan implacable, por un imperio que lo obligaba a tomar decisiones que desbordaban su moralidad? Pilato, en sus últimos días, fue llamado de regreso a Roma después de enfrentarse a más rebeliones en Judea. No se sabe con certeza qué ocurrió con él, pero su nombre fue grabado en la historia como el hombre que, a pesar de su intento de salvarse, no pudo escapar de las consecuencias de sus decisiones. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre la moralidad, el poder y las decisiones que cambian el destino, no olvides dar like y suscribirte. La historia de Pilato es solo una de las muchas que desafían nuestra visión del bien y el mal. Nos vemos en la próxima historia épica.